Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir la Iglesia Misión Cristiana de la Gracia online. Bueno, es una alegría tenerlos por medio de este medio. Seguimos con nuestra serie de mensajes, Limpia los enemigos de tu interior. Viste que muchas veces llega una situación que explota todo y vos decís, pero ¿cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? Y notás que hay algo dentro nuestro que en determinado momento estalla y se va todo fuera de control. Ya hemos hablado de las emociones, que no son ni buenas ni malas. El problema es cuando las emociones se descontrolan, como el enojo. El enojo descontrolado, como hemos visto, trae consecuencia. Pero la gratitud es el remedio de Dios para no ser un enojón. Después estuvimos hablando de los temores, de los miedos, cómo estos te paralizan cuando no están bajo control y cómo el poder de Dios nos ayuda a poder ser libre del temor, y la confianza es el remedio para no vivir una vida paralizada por el temor. Hoy vamos a hablar de la culpa. ¿Sí? La culpa es eso que está dentro de las personas, que lo entristece, que nos hace sentir mal, que boicotea nuestra felicidad, no nos deja estar contento y alegre, porque claro, hay culpa. Hemos hecho algo malo, sabemos que está mal y no lo hemos podido resolver. Bueno, habían 4 psicólogos que se juntaron a tomar un café. Y ellos comentaban, dice, bueno, nosotros los terapeutas tenemos a nuestros pacientes que ellos abren su corazón y nos cuentan todo. Dice, ¿por qué no hacemos lo mismo nosotros? Ya que estamos siempre escuchando, pero ¿quién nos escucha a nosotros? Así que bueno, dice uno, bueno, yo voy a ser el primero. Dice, bueno, ustedes saben que todo terapeuta tiene que tener empatía con sus clientes, pero les voy a decir la verdad, yo le tengo una bronca, me pongo re mal, me da rabia cuando empiezan a contar sus cosas. Bueno, ese es mi problema, dijo el primer terapeuta. El segundo dice, bueno, yo como buen terapeuta, o sea, debería ser un buen terapeuta, pero ustedes saben que un buen terapeuta toma distancia entre terapeuta y paciente, pero yo no, dice. Yo fantaseo con las clientas, con las pacientes, y quiero que le diga una cosa, más de una vez me he prendido en una relación ilícita. Y llega el tercero, y el tercero dice, bueno, dice, ustedes saben que un buen terapeuta debe estar atento a cada detalle de lo que dice el paciente para evaluarlo y darle una terapia correspondiente. Pero ¿saben qué? Yo me drogo. Y muchas veces he atendido a mis pacientes drogados. Bueno, y el cuarto dice, mire muchacho, ¿quiere que le diga una cosa? Lo que a mí me pasa es peor que las cosas que le están pasando a ustedes. Ustedes saben que un buen terapeuta debe ser confidente, debe mantener secreto, pero yo no puedo, dice, escucho algo, una historia y exploto por contársela a todas las personas, así que si me disculpan, tengo que ir a hablar con alguien. Y se fue. Bueno, lo cierto es que todos tenemos culpa, como se suele decir, un muerto debajo de la alfombra. Y hoy vamos a ver cómo podemos liberarnos de la culpa que empaña nuestra alegría, nuestro ánimo, y poder vivir una vida de libertad. Es decir, pasar de la culpa, como se llama nuestro mensaje hoy, a la gracia de Dios. Y para eso vamos a ver en la Biblia, en el Salmo 32, los versos 1 y 2, la palabra de Dios nos dice así: ¡oh, qué alegría para aquellos a quienes se le perdona la desobediencia, a quienes se le cubre su pecado! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Según la palabra de Dios, la culpa tiene una solución, y la solución es Dios mismo, su perdón y su gracia que restauran nuestras vidas y nos liberan de todo tipo de culpa.
Hoy nos preguntamos, ¿qué es la culpa? Bueno, la culpa, como dije, es ese sentimiento de carga, de pesadumbre, es como una mochila que cargamos a nuestras espaldas. También puede decirse que la culpa es nuestra conciencia, recordándonos todas aquellas cosas malas que nosotros hemos hecho. El salmista lo decía en el Salmo 38:4, mi culpa, una carga demasiado pesada para llevar. Y hay dos clases de culpa. Está la culpa falsa y está la culpa real. ¿Cuál es la culpa falsa? Bueno, es cuando vos te haces cargo de algo que no te corresponde y decís, no, culpa mía, y no, en realidad no es culpa tuya. Porque recordamos dos cosas siempre, que nosotros no estamos en control de las circunstancias, tampoco estamos en control de las decisiones que toman otras personas. Y a veces creemos que las decisiones que toman otras personas es por culpa nuestra. Y no es por culpa nuestra, es porque la persona tiene voluntad propia y decidió hacer las cosas. A ver, para que lo podamos entender un poquito mejor. Esto lo podemos ver en donde hay personas que están vinculadas con personas que tienen adicciones. Es un ser querido y de repente se dicen, bueno, quizás fue culpa mía que este ser querido esté con esas adicciones, y te empezás a echar la culpa de algo que no es tuyo. A veces nuestros hijos toman malas decisiones y son ellos que tomaron las malas decisiones. Y como padre uno dice, y quizás no he sido un buen padre, y quizás fue culpa mía, y no es tu culpa. Esas son culpas falsas. Pero hay otras que son culpas reales, cuando realmente nosotros hemos hecho algo indebido y eso que hemos hecho, lo hemos hecho por una decisión propia. Tomamos la decisión sabiendo que habrían consecuencias, pero le dimos para adelante. Después se vieron los resultados desastrosos y entonces, bueno, esa es una culpa real. Ahora, antes de seguir avanzando, quiero decirte que la culpa no es necesariamente un problema. No es necesariamente mala la culpa. Viste que en el auto tenés un tablero que se encienden luces rojas. Por ejemplo, si la batería no funciona o el alternador no está cargando la batería, se enciende una luz roja que pronto te vas a quedar sin energía en tu auto. O otra luz roja que está levantando temperatura. El problema no son las luces rojas. El problema es otro que está indicando la luz roja. De la misma manera, la culpa no es el problema. La culpa, en todo caso, es un indicador de que algo no está bien en nuestra vida. Y eso que no está bien es lo que tenemos que arreglar. Por eso, hoy vamos a ver cómo podemos arreglar este asunto que nos ha producido culpa. Es decir, ir a la raíz. La culpa en sí es un indicador. Bien. ¿Cómo manejamos nuestra culpa? ¿Cómo lo hacemos comúnmente? Bueno, la culpa es tan vieja como la humanidad misma. Desde que estuvo el primer hombre, también con ello vino la culpa. En Génesis capítulo 3, verso 7 en adelante, leemos aquella situación en que Adán y Eva pecaron. Es el pecado el que produce culpa. El pecado que es dañar a Dios y dañar a otras personas. Y dañarnos a uno mismo, ¿sí? Y bueno, eso fue lo que ocurrió con nuestros primeros padres de la raza humana, Adán y Eva. Y en el texto citado nos dice, una vez que ellos desobedecieron a Dios, que Dios le dijo, pueden hacer todo lo que quieran, muchachos, menos una sola cosa. Una sola cosa le pidió que no hicieran. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que Dios le había dicho que no hicieran. Pero le había permitido miles de cosas que podían hacer. Justo se le antojó hacer aquello que no podían y bueno, ahí comenzó el pecado. Y ahí vemos los resultados. Dice, sintieron vergüenza por su desnudez. Se escondieron del Señor Dios. Y luego la conversación entre Dios y Adán dice, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí.
De esta manera no han cambiado casi nada las cosas. De la misma manera que trabajó la culpa Adán, la seguimos trabajando nosotros. Primer síntoma, sintieron vergüenza. ¿Qué hace la culpa? Te hace sentir avergonzado. Y cuando estás avergonzado, mirás al piso, tratás de esconderte, de no exponerte. Bueno, eso fue lo que ellos hicieron. En segundo lugar, se escondieron y se escondieron de Dios. Cuando tenemos culpa, empezamos a escondernos y ya no queremos venir a la iglesia. ¿Por qué no queremos venir a la iglesia? Porque sentimos culpa. Ya no queremos ir a hablar con Dios en oración, porque sabemos que lo primero que tenemos que arreglar es ese problema que nos está indicando la culpa y no lo queremos hacer. Por eso nos empezamos a esconder de Dios. Y lo tercero, nos empezamos a hacer la víctima. Empieza el show de la victimización. Y empezó a decirle a Adán, yo no fui, la mujer que vos me diste. O sea, le echó la culpa. Dice, no sé si es la mujer culpa de ella o vos que me diste a la mujer. Bueno, o la tenía la mujer o la tenía Dios. Y siempre la culpa la va a tener otra persona. Bueno, de esa manera equivocada es como empezamos a manejar la culpa. El Salmo 32, el verso 3 y 4 nos dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Y aquí vemos la consecuencia del pecado, de la desobediencia, de transgredir la voluntad de Dios. Vemos que hay un daño. Dice, mi cuerpo se consumió. La culpa daña tu salud física, tu salud espiritual, tu salud relacional. Es decir, que no solo le haces daño a Dios, está contra Dios y contra otras personas, sino contra vos mismo también. Vos mismo empezás a ponerte mal. ¿Viste que hay gente que vive enojada? Y muchas veces la causa del enojo es la culpa. Y porque se enojan por cualquier cosa, porque no quieren que le reprochen nada, es como una defensa, atacar para no ser atacado. ¿Sí? Generalmente las personas que se enojan mucho, bueno, a prestar atención. Detrás de eso, muchas veces lo que hay es culpa. Cuando tenés culpa, otro problema, no tratás bien a las personas que amás. Las tratás mal, las gritás, te enojás, sos descortés. ¿Por qué? Porque tenés culpa y eso te hace sentir como tenso y tu reacción hacia los que te rodean es áspera, equivocada. Bueno, ¿cómo se puede salir de esto, de la culpa? Bueno, ¿sabés qué? Hay una buena noticia. Y la buena noticia es que el escape a la culpa es la gracia de Dios, como hemos titulado este mensaje, de la culpa a la gracia. Bueno, nos dice en 1 Juan 1:9 los pasos que tenemos que dar para ir procesando la culpa. Dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes qué? La Biblia dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo en propiciación de nuestros pecados. Es decir, la paga de nuestro pecado fue resuelta en la cruz por amor por Jesucristo hacia nosotros. Y eso está arreglado. Lo que tenemos que hacer es ir a Dios en oración y pedirle perdón. A propósito, ¿cómo está tu vida de oración? Si tu vida de oración está ahí rayando en cero, es por la culpa. Es la culpa que no te deja tener comunión con Dios, como dije hace un momento, porque sabés que tenés que enfrentar y arreglar lo que hay dentro tuyo. Así que lo primero que tenemos que hacer es confesar mis pecados a Dios. Cuando lo hago, entonces Dios es propicio a nuestras vidas y nos perdona. Cuando confesamos nuestros pecados no es porque le vamos a informar a Dios lo que Él no sabe. Él sabe lo que hiciste, Él sabe lo que yo hice. Solo que esto es para abrir y sincerarme conmigo mismo, porque uno trata de mentirse y como mitigar la culpa con las fuerzas de uno. Pero no es el camino correcto. El camino correcto
es la sinceridad y la confesión. Nos dice el Salmo 69:5, oh Dios, de ti no puedo ocultar mis pecados. Es decir, hay que llamar las cosas como son. A veces decimos, es una debilidad. No, hermano, es adulterio. Otra vez decimos, es un desliz. No, es una estafa. O sea, llamemos las cosas como son. Eso es confesar el pecado. O sea, decir, tengo este problema. No minimizarlo o como diciendo, no es tanto. No, sí, es. Cuando lo confesás y sos sincero y llamás las cosas como son, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo otro que tenemos que hacer, el otro paso, es confiar en el carácter de Dios. Es decir, ¿quién es Dios? Dios no estaba buscando a Adán y Eva para avergonzarlo. Yo sé que a lo mejor esto te empieza a poner incómodo este mensaje, pero quédate tranquilo. Dios no viene para avergonzar tu vida, dejarte en ridículo, escracharte como hacen muchas personas. Bueno, esas son personas que tienen culpa. No, Dios viene para restaurarnos. Por eso confía en el carácter de Dios. Dice Hebreos 10:22. Entremos directamente a la presencia de Dios con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos. ¿Escuchaste bien? Dios ha venido a limpiarte, a sacarte la culpa, a sacar el problema que produjo la culpa, mejor dicho, ¿sí? Así que bueno, confía en el carácter. Lo tercero que tenemos que hacer, el tercer paso, acepto el perdón de Dios. Dice Romanos 8:1 y 2, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque el poder vivificador del Espíritu los libera del círculo vicioso del pecado y de la muerte. No sé si escuchaste bien, pero ya no hay más condenación para el que confiesa, reconoce su pecado, para que el que confía en el carácter de Dios, que es un Dios de amor y de restauración. Ahora acepto que Él me ha perdonado, que ya no hay nada que me condene, porque quien podría hacerlo decidió no hacerlo por amor en su Hijo Jesucristo, lo demostró ahí en la cruz. Ahora, cuando logro dar estos sencillos pasos, experimento la liberación y la alegría y la esperanza vuelven a nuestra vida. Entonces, cuando eso ocurre, ¿cómo es vivir bajo la gracia de Dios? El Salmo 32:5 nos dice, finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Eso es gracia de Dios. Ya no hay más condenación para tu vida, ya no hay más culpa. Así que estás a una oración de liberarte de la culpa. Estás a un pasito de entrar en la presencia de Dios y quedar libre de la culpa. Cuando recibimos la gracia y el perdón en nuestra vida, dejamos de condenarnos a nosotros mismos, porque cuando sentimos culpa decimos, soy una porquería, soy una basura, lo arruiné todo, culpa mía. Bueno, cuando está la gracia de Dios, dejás de condenarte a vos mismo. El verso 6 del Salmo 32 dice, que todos los justos oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Bueno, cuando vamos a Dios, ya no hay juicio que vaya a ahogar nuestra vida. Somos libres. Las personas con culpa son definidas por la culpa misma, se las ve amargadas, tristes, enojonas, criticonas, jujonas. Bueno, cuando estás en la gracia, ya la culpa no define tu vida. Lo que define tu vida es el perdón y la restauración de Dios. Por eso el verso 7 dice, pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad? Ahora hay cantos de alegría.
cantos de victoria. ¿Por qué? Porque Dios ha obrado a favor nuestro, perdonándonos y dándonos su bendición. Bueno, otra de las cosas que nos define cuando caminamos en la gracia de Dios es la fidelidad de Dios. Dice, el Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Mirá qué bendición. Ya no hay culpa, sino que Dios se hace cargo de mi vida y promete guiarme y serme de bendición. Así que cuando soy libre de la culpa, no necesito andar señalando a otro ni condenando a otro, porque el que siente culpa condena a los demás, como para no quedar tan mal parado él. Solo por eso lo hace, como un mecanismo de defensa. Por el contrario, soy libre de la culpa. Dice el verso 10, el amor inagotable rodea a los que confían en Él. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría, ustedes de corazón puro. La gracia nos libra de esas situaciones que han sido pecado en nuestras vidas y que han generado una alarma, han encendido una alarma, la culpa. El problema no es la culpa, sino lo que produjo la culpa. Hoy, al confesarlo a Jesús, su gracia, su amor, te perdonan. Ahí donde estás, te invito a que hagamos una oración para entregar todas nuestras cargas, nuestros pecados y ser libre de toda culpa y que el gozo y la alegría de Dios bendigan nuestras vidas. Padre Dios, te damos gracias porque podemos sacar los enemigos de nuestro interior. En este momento, Señor, queremos confesar, Señor, que hemos cometido pecado, que nos hemos hecho cargo de cosas que no deberíamos hacernos cargo. Hemos tenido culpas falsas. En el nombre de Jesús rompemos esas cadenas y esas ataduras. Y las culpas que son reales se deben a que no hemos hecho bien las cosas. Pero tu palabra nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios, ayúdanos, purifícanos, vivifícanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente. Amén.